Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado William Barrientos. Bienvenido, diputado, a la redacción de Benepress. Bueno, para mí todo un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, en diputado, este país glaciado de tantas dificultades. Pues. Así es. Bueno, y el estado Zulia creo que es uno de los más afectados, si no el más afectado de todo el país por el tema de la electricidad, de la falta de combustible, de gas doméstico, bueno, innumerables problemas a los que se suma y por supuesto se deriva de toda esta crisis el sector salud. Ayer iban en la Asamblea Nacional a discutir una especie de acuerdo donde se hablaba del tema eléctrico en el estado Zulia, sobre todo para ayudar a levantar la situación eléctrica allí. ¿Qué fue lo que ocurrió, diputado, que había una discusión allí y después hablamos del tema de la salud que se deriva de todo el problema eléctrico? Coméntenos. Primero te quería decir a toda Venezuela y al mundo entero y América Latina, que seguramente van a llegar a esta información, que bueno, ellos han convertido al Zulia en peor que el libro de Miguel Otero Silva, Casas Muertas. Han destruido la productividad, han acabado con todo, han destruido la vida pública del zuliano y por supuesto han llevado a la depresión, a la desesperanza, al hastío, a la ansiedad, a los desplazamientos forzados y a tantas cosas que generan dolor, angustia y tristeza. Nosotros hemos presentado un proyecto, los zulianos, junto con Manuel Rosales, con todos los diputados, todas las fuerzas vivas, hemos desarrollado un proyecto junto al PDU. Se van a invertir 350 millones de dólares, es decir, que cubre la emergencia en 4 estados, el Zulia, Táchira, Nueva Esparta y parte de Miranda. La mayor parte de los recursos van al Zulia, 231 millones de dólares, para generar 390 megavatios que van a ser paliativos, no resuelven la situación. Sí. Pero el Zulia está en penumbra, en oscurantismo y está todo el aparato productivo destruido, todos los negocios cerrados, las gasolineras no funcionan, en fin. Ese proyecto lo propusimos en la CAF, ¿verdad? Y lo ejecutaría el PNU, que es un organismo multilateral de las Naciones Unidas. El tiempo depende de los mecanismos. Ahora bien, nosotros el día de ayer, en la Asamblea Nacional, insistimos seriamente en que se discutiera en primera discusión, luego pasaría a su segunda discusión y terminalmente a su aprobación, porque el PNU cierra a partir de un par de semanas toda la aceptación de proyectos. Entonces, se acordó que para el día, debido a que faltaban algunos detalles, como el análisis de impacto, se acordó que para el día lunes esa sesión va a ser exclusivamente, a lo mejor habrán algunos puntos de información, pero será una sesión extraordinaria para discutir la grave crisis que azota al pueblo zuliano y que lo ha llevado a la miseria, a la ruina y a la desesperanza. Diputado, ¿cómo en el tema de la salud, cómo los hospitales, cómo un médico opera con esa espada en la espalda de no saber si se va la luz, si el hospital tiene un buen generador eléctrico independiente? ¿Cómo hace un médico para trabajar en el Zulia? Mira, yo quiero que tú me escuches esto, porque lo que te estoy diciendo es la realidad sangre y mercado. Y es importante que la gente sepa. Estás hablando con un cirujano graduado con posgrado, y que siente una gran tristeza en el alma por no poder resolver los problemas a los pacientes, así como todos los médicos.
El gobierno desmiente cualquier crisis en el sistema sanitario, pero las cifras evidencian lo contrario. El 80% de las salas de emergencia no ofrecen servicios eminentes o no funcionan. En un 90% los hospitales públicos, los rayos X no sirven, las tomografías tampoco sirven, el 53% de los quirófanos no están habilitados y hay un 88% de escasez de medicamentos. La OPS, por ejemplo, estimaba que en julio de 2018 un tercio de los cerca de 66.000 médicos registrados habían abandonado Venezuela, entre ellos 18.000 médicos del estado Zulia, de todas las especialidades, otorrinolaringología, cardiología, cirugía de tórax, en fin, perinatólogo, ginecólogo, obstetras, dermatólogo, es decir, toda una catástrofe. El derrumbe del sistema sanitario de salud del país preocupa no solo a las autoridades que hacen vida activa en los hospitales, también a Colombia, porque hay los desplazamientos forzados de la gente que se va a Colombia, es decir, a Cúcuta, o sea, donde los hospitales viven allí también una situación de guerra ante la oleada de venezolanos que con urgencia se mantenían desplazándose para allá y que colapsaban dichos centros sanitarios. Hoy se usan cualquier espacio para poner sillas, camillas en esos hospitales del hermano país. Te estoy hablando del norte de Santander, Cúcuta. Es decir, atender a enfermos. Los pasillos parecen como si estuviésemos en Beirut en la etapa de guerra, como si estuviéramos en Siria. Es decir, no hay cómo hacerle cirugía a los pacientes. Los pacientes van en busca de quimioterapia, los pacientes van en busca de antihipertensivos, los pacientes van en busca de hipoglicemiantes orales o insulina. Es decir, el gobierno trata de ocultar esta realidad, pero lo cierto es que para nada o poco les interesa la situación de carácter sanitaria en el país. Por ejemplo, las enfermedades emergentes y reemergentes han resurgido. La difteria, que no se había registrado casos en el 2016 y en el 2015, tuvo un rebrote casi que espantoso. Desde junio de 2016 ya van 1.500 casos registrados, y de sarampión van más de 484.000 casos registrados. Esta es otra amenaza que ha hecho que el Ministerio de Salud de Colombia haya tenido, porque los pacientes se desplazan hacia allá, que poner en marcha un amplio y costoso programa de vacunación, porque la cadena de frío, porque no hay electricidad en el estado Zulia, está muerta, no hay campañas de vacunación. Hay sarcoste escabier, que significa sarna en términos maracuchos. Y lo otro muy grave es la deficiencia proteico-calórica, que en términos coloquial es hambre detrás de la pobreza. Eso es lo que estamos viviendo ante un desgobierno indolente, inhumano, que no hace gestión con rostro humano, que poco nada le interesa la vida humana y que practica la eugenesia negativa, es decir, aquella que no se ocupa de la raza humana. Esa es la verdad verdadera. O sea, me imagino que la tasa de mortalidad en el Zulia debe haberse elevado muchísimo. Mire este detalle que te voy a decir. Diariamente, en el área de La Guajira, diariamente mueren 5 niños por desnutrición. Y en los centros, es decir, ya no rurales, sino urbanos, se ven patologías de desnutrición como marasmo y guachorco. Una por déficit de grasa y otro por déficit de proteína. Es decir, aquellas películas que tú veías de Ruanda, Mozambique, Zambia, Calcuta, niños con escostillar, la cabeza grande, los ojos protruidos, los ves en los centros sanitarios, por ejemplo en el Hospital Universitario de Maracaibo,
lo ves en el Hospital Central o Hospital Urquinaona, lo ves en el Hospital General del Sur y lo ves en el Hospital Chiquinquirá, ante la mirada indolente de el desgobierno nacional y con complicidad del gobierno regional. Esto es criminal porque estamos hablando de los seres humanos y esto no discrimina entre razas, colores, ni nada. No importa quién resuelva la situación. Se está hablando un médico que se formó para formar vida, tener en los pabellones que operar con celulares, sacar una bala a un joven que para atracarle un celular y que le rompen una arteria y le perforan el abdomen y que llega a 4 gramos de hemoglobina, 4 gramos de hemoglobina, salvarle la vida es un reto al destino. O una persona que llega con una herida punzopenetrante, con un traumatismo craneoencefálico, por el amor de Dios, mira, algo asombroso, todos, absolutamente todos los anatómicos están full de cadáveres y la gente no retira sus cadáveres por el costo que significa es el entierro. Otra realidad más. Eso genera contaminación en los hospitales y entonces da tristeza. Tú sabes que no se pueda enterrar a un ser humano querido y que tenga que dejarse en una cava de enfriamiento putrefacta, sin asepsia y antisepsia. Eso es criminal lo que se está haciendo. Pareciera que se estuviese jugando a un genocidio inducido, que se estuviera cansando a la población, llevándola a la desesperanza, al hastío, a la desesperación, al estrés, para que se vea obligado a un desplazamiento forzado y con ello el desgobierno pudiese manipular más. A mayor gente que se va del país, a mayor facilidad para ellos para controlar y hacer uso y abuso de los dineros públicos del país que se los han robado, que los han saqueado en nombre de un socialismo del siglo XXI que para nada ha servido porque ha destruido a Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Te hablo con el corazón, no te hablo en nombre de un color, te hablo como médico de la República, que cada día nos reunimos los médicos y conversamos de esta situación tan grave, conversamos con los psiquiatras, ha aumentado el número de suicidios, la gente se quita la vida porque no tiene para comer, porque no tiene para convivir, porque lo dejó la mujer, porque no tiene trabajo, o porque él dejó a su mujer y dejó a sus hijos, porque sus hijos se tuvieron que ir, porque no tienen oportunidades, porque la delincuencia lo está matando, y entonces, bueno, los jóvenes migran, entonces ¿a qué vamos a llegar? Como la Polonia de aquel entonces, sí, a una población llena de ancianos, los parques llenos de ancianos. Da tristeza como la gente ha bajado 10, 12, 13 tallas y tienen la correa en el último hueco, los ojos hundidos, el envejecimiento prematuro. Todas esas cosas se habla a favor e en contra de lo que significan las malas políticas públicas y de lo que significa. Diputado, y ustedes están documentando todo esto porque es muy grave el panorama que usted está está hablando. No solamente lo estamos documentando, desde el 2012 no se produce un informe epidemiológico y te lo voy a decir, y no lo provocan. ¿Tú sabes por qué? Porque los informes epidemiológicos obligan definitivamente a utilizar un plan a corto, a mediano y largo plazo de emergencia para resolver el problema sanitario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocultan esa realidad porque están organismos pendientes como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la ONICE, las organizaciones no gubernamentales. He allí el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, cuyo diagnóstico fue demoledor. Una mujer que se cataloga como de izquierda, pero no podía tapar el sol con un dedo ante la dantesca situación que vive un país minero y petrolero que ha despilfarrado más de 300.000 millones de dólares
Y no vengan con el bloqueo, porque mira, desde el 2012 le rebanaron nada menos y nada más que el 40% al Ministerio de Poder Popular. El 2013 teníamos un petróleo nada menos a 100 por barril de petróleo, a $100. Posteriormente, en el 2013, le bajaron el 60% del presupuesto. Y así en caída libre, según cifras oficiales de ellos. Entonces, ¿de qué bloqueo hablan estos señores? Lo que han hecho es bailarse la plata. Entonces hemos recogido toda la información que están en los hospitales, médicos, que aman su profesión, que quieren a la raza humana, que aman a los niños, a los ancianos y a los adultos. Entonces recogemos todas las informaciones de la Sociedad de Poricultura, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Traumatología, la Sociedad de Otorrinolaringología, la Sociedad de Cirugía, y en fin, recogimos todos los informes, cada uno los va anotando en papeles y los va informando, y entonces las sociedades científicas van haciendo su escala estadística para tener una precisión aproximadamente de un 80% en relación al grado dantesco de 100% del deterioro, no tanto del sistema público de salud, sino también del sistema privado. Inventaron barrios adentro 1, 2, 3 y 4 y hoy son estructuras donde viven indigentes, donde no sirven. Invirtieron dinero en los centros de diagnóstico integrales y los dejaron abandonados con tomógrafos que no sirven, que no tienen mantenimiento. En fin, esto es un desastre, es una catástrofe que está viviendo este país. Están matando a nuestro pueblo, es doloroso, es triste, y de esta pesadilla hay que salir, porque este país en estas condiciones no le sirve a nadie, ni al rojo, ni al blanco, ni al evangélico, ni al apostólico romano, ni al musulmán, ni a nadie. En fin, esto, así como vamos camino a la extinción de muchos seres humanos. No hay antirretrovirales para los enfermos de HIV, no hay antihipertensivos, no hay inmunoglobulina humana, no hay hipoglicemiantes orales, no hay insulina, no hay definitivamente ningún medicamento para el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Se han incrementado las diarreas, las hepatitis, por la cantidad de basura que hay en el Zulia y en el resto de las ciudades. Total, esto es un caos. Y ellos como si nada les importara. Lo que les importa es atornillarse en el poder mientras un pueblo sufre de hambre, miseria, dolor y se muere de mengua a las puertas de los hospitales. La mortalidad infantil está en el orden de 35.1% y 60.3% está la mortalidad materna. Por el amor de Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A desaparecer este país? Así es. Le damos las gracias, diputado, por habernos acompañado acá en Benepress. Bueno, las cifras que te di son oficiales. Está bien. Que te acompañe, y a ti y a tu equipo. Bien, ahí escuchaban al diputado William Barrientos, diputado de la Asamblea Nacional de oposición al régimen de Nicolás Maduro, dándonos un panorama bastante claro con algunas cifras que son impactantes en cuanto a la salud, al tratamiento del sector salud en el estado Zulia, bueno, que es uno de los estados más golpeados